Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Buen comportamiento del comercio mundial. Estado de calamidad nacional en Filipinas. Tailandia suspende el acuerdo de paz con Camboya. Reunión inédita entre Siria y Estados Unidos. El gobierno de Senegal se niega a la reestructuración de la deuda propuesta por el FMI. El Senado de Estados Unidos pone fin al cierre administrativo. Los aranceles de la era Trump a revisión en la Corte Suprema. Comenzamos este repaso fijándonos en el buen comportamiento del comercio mundial. Los intercambios registraron un sorprendente dinamismo en el primer semestre del año. En medio de la incertidumbre política y las crecientes tensiones geopolíticas, el comercio mundial aumentó en más de 500.000 millones de dólares, el equivalente a un incremento anual del 2 al 2,5%, de acuerdo a las estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Este comportamiento se sustentó principalmente en el crecimiento económico de los países en desarrollo. En cambio, los intercambios comerciales en los países más avanzados fueron similares respecto al mismo periodo del año anterior. A nivel sectorial, el aumento fue especialmente elevado en el ámbito de los vehículos eléctricos y de los de componentes electrónicos. Para la segunda mitad del año, la UNCTAD prevé un comportamiento similar, impulsado por el aumento de la economía mundial y el incremento esperado en los precios. No obstante, advierte de la posibilidad de que algunas variables frenen la actividad, entre ellas el endurecimiento de las políticas comerciales y el incremento de las fricciones geopolíticas. También tenemos que fijarnos esta semana en Filipinas. El tifón Kalmaegi, que impactó en Cebú, la isla central de Filipinas, el pasado 4 de noviembre, habría causado al menos 232 muertos. El tifón desencadenó inundaciones repentinas y el desbordamiento de ríos y canales, lo que ha provocado, además de muertes, enormes daños en las infraestructuras, así como el corte eléctrico y el aislamiento de cientos de aldeas. Kalmaegi constituye, pues, el desastre natural más mortífero del país en lo que va de 2025, uno de los peores de su historia. El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., ante la magnitud del desastre, declaró el 6 de noviembre el estado de calamidad nacional, lo que permite liberar fondos de ayuda e imponer topes de precio para los bienes básicos. Filipinas ya sufrió con dureza los efectos de un tifón el año pasado, lo que evidencia que el país es muy vulnerable al incremento de la frecuencia y magnitud de los tifones que los científicos asocian con el fenómeno del calentamiento global. Sin ir más lejos, días después del Kalmaegi, el pasado 9 de noviembre, el tifón Kungwon tocó tierra, provocando la evacuación de más de 1 millón de personas en la isla de Luzón, incluyendo la zona de Manila. Se espera que la lista de fallecidos vaya en aumento, mientras los esfuerzos por rescatar a las poblaciones todavía aisladas están desbordados. Según el subsecretario de Defensa Civil Nacional, Rafaelito Alejandro, el mayor reto al que se enfrentan ahora mismo es la restauración de los servicios básicos, la limpieza de las carreteras y el restablecimiento del suministro eléctrico y las líneas de comunicación, pero siguen trabajando en ello. Por otra parte, la destrucción provocada por la ola de terremotos y tifones reciente podría ser la razón detrás del mal dato de crecimiento del último trimestre. La Autoridad Estadística de Filipinas informó la pasada semana que el PIB creció un 4% interanual en el tercer trimestre de 2025, por debajo del 5,4% del primer trimestre y del 5,5% del segundo, y el rendimiento económico más débil desde 2021. Filipinas rebajó su objetivo de crecimiento del PIB para 2025 del rango del 6 al 8% al 5,5 y 6,5%. Y de Filipinas nos vamos a Tailandia, que ha suspendido un acuerdo de paz con Camboya, negociado por el presidente de Estados Unidos, por Donald Trump, menos de 3 semanas después de su firma, revivando así las tensiones entre los países vecinos del sudeste asiático. La decisión de Bangkok de detener la implementación del acuerdo se produjo después de que 4 soldados tailandeses resultaran heridos por la explosión de una mina terrestre cerca de la frontera con Camboya, lo que, según el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, demostraba que la situación de seguridad no había mejorado. Como resultado, Tailandia suspenderá todos los términos de la declaración conjunta, incluida la liberación planificada de 18 detenidos camboyanos. El acuerdo, firmado el mes pasado en Malasia durante una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, se alcanzó después de un conflicto de 5 días en julio, que fue el enfrentamiento más mortífero en más de una década y que terminó después de que Trump amenazara con detener las negociaciones arancelarias. A pesar del acuerdo en el que ambos países se comprometieron a retirar armamento pesado y a cooperar en la retirada de minas terrestres, la tensión persiste, con Tailandia acusando a Camboya de colocar nuevas minas, algo que niega el ministro de Defensa camboyano.
Y también esta semana nuevos contactos entre Siria y Estados Unidos. El 10 de noviembre el presidente Ahmed al-Shara se reunió en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, con Donald Trump. Se trata de la primera visita oficial de un jefe de Estado sirio a Washington desde que el país árabe se independizó de Francia en 1946. Es una reunión que supone un paso más en la normalización de las relaciones entre los dos países desde la caída del régimen de Bashar al-Assad el pasado año. Apenas unos días antes de la cumbre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución presentada por Estados Unidos para levantar las sanciones vigentes contra el mandatario sirio. Tras la reunión, Trump prometió hacer todo lo posible para que Siria tenga éxito. Por su parte, la delegación confirmó que cumplirá con una de las demandas planteadas por los países occidentales en los últimos meses, la unión a la coalición internacional contra el Estado Islámico. Asimismo, la agencia Reuters señaló esta semana que Washington y Damasco están negociando el establecimiento de una base norteamericana en las cercanías de la capital siria con el objetivo de reforzar la estabilidad y la seguridad del país árabe. Por otra parte, la semana pasada concluyó la misión del FMI en Senegal, sin grandes avances en la negociación de un nuevo programa de financiación que apoye las deterioradas cuentas públicas del país africano. La deuda total del sector público se estima en el 132% del PIB a finales de 2024. Es un nivel excesivamente elevado para una economía de las características de Senegal. Uno de los puntos de fricción entre la delegación del fondo y la administración de Diomaye Faye es la posibilidad de una reestructuración de la deuda. Para el FMI esta opción es inevitable, mientras que para el gobierno senegalés es impensable. En declaraciones posteriores, el primer ministro Ousmane Sonko parecía dispuesto a aceptar impopulares medidas de austeridad antes de ceder a la renegociación de las obligaciones deudoras. El FMI proyecta un crecimiento del PIB real del 7,9% en 2025 gracias al despegue del sector de los hidrocarburos. En cuanto a la senda fiscal, se estima que el déficit general se redujo del 13,4% del PIB en 2024 al 7,8% en 2025 y el borrador del presupuesto de 2026 apunta a un 5,4%. Pese a las buenas cifras de crecimiento anunciadas, los mercados han reaccionado negativamente a la falta de consenso entre el FMI y el gobierno. Y finalizamos este repaso en Estados Unidos. Después de 41 días de parálisis gubernamental, el shutdown más prolongado en la historia de Estados Unidos ha llegado a su fin. En la noche del lunes 11 de noviembre, el Senado dio luz verde al acuerdo de financiación con un resultado de 60-40. El desbloqueo se materializó a través de un pacto de última hora en el Senado. Fue posible gracias al apoyo de 8 senadores del caucus demócrata, 7 demócratas y un independiente, que abandonaron la línea seguida por el partido y votaron con la bancada republicana. El acuerdo aún requiere del visto bueno de la Cámara de Representantes, que se da por hecho al estar controlada por los republicanos. Las presiones para poner fin a la clausura se habían intensificado conforme pasaba el tiempo. Quizá el factor más apremiante haya sido el colapso logístico en el transporte aéreo. El viernes 7 de noviembre, la Autoridad Federal de Aviación se vio obligada a cancelar cientos de vuelos en los 40 aeropuertos principales del país, como consecuencia de la saturación causada por la ausencia o renuncia de los controladores aéreos, que habían dejado de percibir su salario. A esto se sumó el severo impacto social y humanitario. La parálisis había llevado a miles de funcionarios federales a depender de los bancos de alimentos y había interrumpido la distribución de cupones de asistencia alimentaria, de los que dependen 42 millones de estadounidenses. Por otra parte, el shutdown estaba causando un notable deterioro de los índices de aprobación del presidente Trump. Las recientes victorias demócratas en las elecciones intermedias incentivaron a los republicanos moderados a buscar urgentemente una salida negociada para evitar un mayor daño político. El acuerdo incluye la reapertura de la administración federal hasta finales de enero y, crucialmente, el compromiso de readmitir a los funcionarios despedidos en estos 41 días, así como de pagar, con carácter retroactivo, los sueldos de todos los funcionarios federales afectados. Sin embargo, los senadores demócratas disidentes no lograron asegurar la extensión de los subsidios sanitarios del Obamacare, que prescriben a final de año. En su lugar, obtuvieron meramente el compromiso de una futura votación específica sobre la extensión de dichos subsidios, lo cual se considera una victoria vacía ante la falta de disposición republicana. Esta redención en el tema de los subsidios sanitarios ha generado una fuerte crisis interna en el Partido Demócrata. Numerosos miembros del partido han condenado el pacto como una claudicación ante el presidente Trump, especialmente dado que la defensa del Obamacare había sido una plataforma clave en sus recientes triunfos electorales, a la alcaldía de Nueva York y los gobernadores de Virginia y Nueva Jersey. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.